Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa En Esencia. Hoy, día lunes, empezamos con una semana dedicada a la salud. Todo este mes de octubre, según la OMS, es el mes de la salud. Y bueno, empezamos teniendo invitados de lujo. Uno de ellos es el doctor Rubén Espinosa, quien nos va a hablar sobre la terapia del dolor. ¿Qué es la terapia del dolor? ¿Para qué sirve? Cómo en esas enfermedades terminales, cáncer o enfermedades que ya son antiguas en nosotros, puede decir que nos causan mucho dolor, cómo nosotros podemos manejar este dolor a través de las terapias. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a los estudios En Esencia. Si nos puede contar un poquito más de usted, doctor, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo está? Buenas tardes y gracias por el espacio. Bueno, mi nombre es Rubén Espinosa, soy médico anestesiólogo, especialista en anestesiología, reanimación y terapia del dolor. Es una especialidad relativamente nueva como oferta de posgrado en nuestro país. Soy la segunda promoción. Y entonces la idea básicamente es, bueno, aparte del área de anestesiología, la idea es poder dar el servicio en terapia de dolor como tal a pacientes en consulta externa. La terapia de dolor es un área muy amplia porque abarca el dolor agudo y el dolor crónico, y dentro de ellos muchas ramas como tal, más aún en el dolor crónico porque hay pacientes, por ejemplo, con enfermedades degenerativas, con cáncer. Hay pacientes con dolores agudos que se cronificaron por un manejo inadecuado o por una falta de manejo, y entonces, bueno, tenemos una serie de casos y problemas que hay que ir resolviendo poco a poco. Pero de la mano también va el hecho de que la población pueda comprender un poco que existe esta especialidad, que existe este tipo de manejo que es muy particular, porque es muy individualizado, no es lo mismo para todos los pacientes, aunque a veces pueda parecer así. Las dosis cambian, los procedimientos cambian, los tiempos cambian, y entonces eso nos hace actuar mejor en cada paciente de acuerdo a su problema. Perfecto, doctor. Y ahora tengo algunas preguntas que nos están viniendo ahora. A ver, denme un ratito, doctor. A ver, a ver, aquí nos dice una persona que nos está escuchando ahora, nos dice, doctor, ¿de qué tipo de dolor se refiere usted al momento en que usted ya está tratando estos problemas? O sea, ¿estamos hablando de un dolor normal, como cuando nos sentamos mal y nos duele la columna? ¿O de un dolor cuando yo qué sé, tengo artrosis y tengo unos dolores terribles de la rodilla, de la cadera? ¿En cuál realmente se aplica esta terapia del dolor? Ya, bueno, la terapia del dolor se aplica en todo. Sin embargo, la práctica médica, el manejo del dolor en la práctica médica está difundido en todas las especialidades y en medicina general. Entonces, cada médico llevamos dentro de uno de nuestros principios y nuestras ideas es tratar de curar el dolor, evitar que el paciente sufra. Entonces, cada médico ya hace una parte. Entonces, esperar que un paciente venga a la especialidad de terapia del dolor con un dolor leve que recién empezó ayer es como que, bueno, que una suerte que tenemos porque finalmente lo podemos manejar desde el inicio. Así ocurre, por ejemplo, con el herpes zóster, que si el herpes zóster fuera manejado correctamente desde el principio, no tendríamos neuralgia posherpética luego. Sin embargo, el paciente llega a nosotros con neuralgia posherpética después de haber pasado 5, 7, 8, 10 años de especialista en especialista y no ha podido controlarse este dolor. O a veces el paciente lo controla un momento y como tiene la expectativa de que se elimine por completo y vuelve a reaparecer, acude a otro especialista. Y entonces así está manipulado de acuerdo a lo que él cree conveniente, y entonces no se controla adecuadamente. Entonces llega finalmente a nosotros, pero el dolor como tal, el manejo del dolor para nosotros en la forma más complicada que está en nuestra especialidad es de tratar el dolor agudo, por ejemplo, el posoperatorio o las complicaciones del dolor posoperatorio, y el crónico de difícil control, aquel que los otros médicos, de nuestros colegas de otras especialidades o médicos generales no lo pueden tratar o lo tratan y el paciente no se mejora. Entonces ese es como que nuestro tipo de paciente, nuestro prototipo de paciente básicamente. No escucho. Doctor, vamos a la esencia de lo que es el dolor. ¿Qué es el dolor? ¿Cómo lo define
¿Ustedes, cómo le definen ustedes los médicos? Bueno, el dolor para la parte médica tiene una definición un poquito compleja, pero para que la gente nos comprenda, básicamente el dolor es un estado de una enfermedad, una alteración del estado normal del paciente. A veces un paciente considera que el dolor es así por la enfermedad y tiene que aguantarlo y tiene que soportarlo y tiene que poner de parte, pero no es así. El dolor tiene una connotación patológica, ¿ya? Entra en el proceso fisiopatológico, o sea, en lo anormal de un proceso. El dolor se provoca cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una alteración en una parte del cuerpo y esta emite una señal que viaja por un sistema de vías complejo y se interpreta en el cerebro como una percepción del dolor. Entonces, si este dolor está en una intensidad adecuada y se provoca un momento determinado por una lesión y luego se repara, pues entonces es una alarma, es un proceso que al cuerpo le permite defenderse de algo. O sea, uno actúa en una enfermedad porque siente dolor. Pero lo que pasa en dolor ya mal manejado o no tratado adecuadamente es que ya no existe tal lesión y aún así el paciente persiste con dolor. Ya no, o tiene una enfermedad crónica que todos los días genera un nuevo punto doloroso y eso crea en el paciente una mala percepción de cómo debe tratarlo. Y entonces viene el hecho de que, bueno, tengo que aguantarlo porque tengo esta enfermedad. Pero no es así, es lo que le comentaba a los pacientes con cáncer o enfermedades degenerativas. Ellos creen que el dolor está, bueno, presente y así va a ser. Pero no, sí hay formas de tratarlo. Entonces, el concepto del dolor como tal, como le digo, implica mucho, pero el paciente debe comprender que es un proceso anormal, que no es solamente un síntoma, sino es una enfermedad que hay que tratar. Doctor, en base a lo que usted nos ha dicho, la terapia del dolor nos permite a nosotros mitigar estos dolores y tener una mejor calidad de vida. Es importante lo que usted dice, doctor, que no tenemos por qué aguantarnos porque muchísimas personas lo hacen. Es decir, yo me aguanto porque no hay otra. Entonces, vamos con a las... ¿qué sintomatologías ustedes tratan? Vamos con primero. ¿Qué dolores nos puede dar un tipo de cáncer, doctor, por favor? Ya, el cáncer, bueno, primero el dolor tiene tres formas, básicamente, y bueno, hay una mixta. El dolor somático, el dolor visceral y el dolor neuropático. Y hay uno que es mixta que tiene parte de todas. El dolor somático es porque en el tejido hay alguna estructura inflamada, hay algún proceso tumoral, por ejemplo, que está creando un daño en un tejido, en una parte del cuerpo, y entonces genera dolor somático. El dolor visceral es un dolor generalmente de la parte del intestino, el músculo liso, intestinal o de otros órganos que comparten ciertas características como las del intestino. Y el dolor neuropático es un dolor que es provocado por una alteración del nervio, de la estructura del nervio que genera dolor. Entonces, los tres tipos de dolores son distintos. A los tres tipos hay que darle un tratamiento diferente. Y el mixto conlleva características de cada uno y entonces nos toca un abanico de opciones para poder tratarlo. Y entonces un paciente con dolor con cáncer puede presentar un dolor mixto tranquilamente, puede empezar con somático, luego con neuropático y luego tenemos un paciente con dolor mixto dependiendo del estadio, la etapa, qué cáncer es y todo. O sea, hay muchas variables con respecto a eso. Doctor, en base a la terapia que usted les aplica, por ejemplo, a las personas que tienen cáncer, ¿qué es lo que usted logra? Además de mitigar el dolor, ¿qué logra con ellos? La idea es mejorar un poco la funcionalidad. El dolor es parte importante del cáncer, pero pacientes deben poder comer, deben poder tener un tránsito intestinal adecuado, deben poder no estar con mareo, deben tener capacidades como para poder tener una mejor calidad de vida. Y bueno, hablando del cáncer en una etapa más avanzada, una área de la terapia del dolor con los cuidados paliativos, se encarga del proceso del acompañamiento, el manejo del dolor en la etapa final de la vida, que es parte del proceso del cáncer, porque como sabemos el cáncer conlleva la muerte. Entonces, ahí se miran más cosas con respecto a síntomas complementarios que el dolor en sí. Se maneja el dolor también
pero otros síntomas también. Entonces, por ejemplo, los pacientes se hincha la barriguita, entonces hay que dar medicamentos para que no se hinche tanto, porque esto le provoca tanta molestia, no les deja respirar. Manejo de secreciones, bueno, hay algunas cosas que se manejan en terapia, en cuidados paliativos. Pero el cáncer en etapa más temprana, pues como le digo, todos los síntomas que conlleven el manejo como tal. Obviamente, esta es una especialidad que no maneja el cáncer como tal. Y esta es una especialidad que es complementaria con otras especialidades. Nuestro manejo es multidisciplinario. Nosotros no podemos hablar de manejo del dolor en pacientes, por ejemplo, con enfermedad reumática, solo nosotros. No, porque un reumatólogo debe manejar la enfermedad reumática. Con pacientes con cáncer sin oncología no podemos estar. Igual nosotros usamos en la parte de manejo del dolor terapias complementarias, inclusive, y hasta psicoterapia. Entonces siempre actuamos en una forma multidisciplinaria. Bueno, y estamos con el doctor Rubén Espinosa. Él es médico anestesiólogo y se ha especializado en las terapias del dolor para que todos tengamos una calidad de vida mejor. Qué importante que es esto, que muchas personas con enfermedades terminales, como con enfermedades crónicas o los dolores que normalmente a uno le pueden dar y que no son soportables y que usted no tiene por qué aguantarse porque ya existe una terapia para mejorar su calidad de vida, pues le tenemos al doctor Rubén Espinosa. Vamos con casos de éxito, doctor. ¿Cómo le ha ido a usted con el tratamiento a sus pacientes? ¿Qué éxitos ha tenido? Bueno, nosotros, bueno, menos en mi área, ahora en estos meses que he estado en la parte privada, hemos hecho parte de anestesiología, parte de sedaciones para, por ejemplo, procedimientos de endoscopía o procedimientos de gastroenterología, y hemos hecho manejo de enfermedades, de manejo del dolor. Como ve, es un campo muy amplio de manejo. Una mañana estamos en quirófano haciendo cirugía, en la tarde estamos haciendo una sedación para manejo de gastroenterología, de una endoscopía, y en la noche vemos pacientes, por ejemplo, para manejo del dolor crónico. O sea, así es de variable todo lo que podemos hacer. Entonces, bueno, los pacientes tienen aquí, yo estoy ahora en Machala, estamos intentando pues tener este apego al paciente o esta información al paciente para que controle su dolor de una mejor manera y sus enfermedades, porque también vemos pacientes que tienen, pues, dentro de la parte del dolor, ellos consultan por dolor, pero resulta que su glucosa está muy alta, sus valores de presión arterial están muy altas. Entonces, manejamos integralmente todo esto, ¿ya? Claro que no es nuestra especialidad, pero en el momento en que nosotros, como le digo, somos un manejo multidisciplinario, en el momento en que nosotros vemos que ese manejo requiere otro especialista, pues lo hacemos. Entonces, todos los pacientes han mostrado pues una buena aceptación y les gusta el hecho de que, bueno, ahora comprenden cosas que no tenían antes conocimiento, no pensaban que era así. Los pacientes cuando se pierden de una sedación, por ejemplo, de una endoscopía, ellos creen que no les han hecho el procedimiento y entonces para ellos es novedoso. Aquí es novedoso y bueno, no sé cómo lo estaban realizando antes, pero por ejemplo ahora lo hacemos de una manera muy bonita. Es muy bueno en la calidad de que el paciente se realice un procedimiento de la forma que es, de la forma correcta y sea muy adecuado. Y bueno, los pacientes en la consulta también. La idea nuestra es controlar el dolor, o sea, lo más pronto posible, ¿ya? Y bueno, sabemos que teóricamente uno no puede decir que le quitamos el dolor, todo el dolor en un momento, en 5 o 10 minutos, pero se puede hacer lo mejor posible, ¿ya? Más del 90% del dolor debe ser reducido con medicamentos intravenosos, con medicamentos orales, porque es parte de todo el proceso. O sea, uno puede decir que para la terapia del dolor solo existe esto, solo existe lo otro. Hay muchas ramas y esa es otra parte de lo que yo quería decirles. Por ejemplo, la terapia del dolor utiliza una técnica que es multimodal. O sea, tranquilamente puedes usar medicamentos intravenosos con tabletas, con bloqueos, con infiltraciones, que es como lo conocen los pacientes, pero es lo que tenemos que ir enseñando para poder controlar el dolor, pero inmediato, y de ahí continuamente, bueno, los siguientes días vamos a mantenerlos controlados. Siempre estamos en contacto con ellos, siempre estamos conversando, porque es parte de esto, como le decía, la psicoterapia y la psicología dentro del manejo del dolor juega un papel muy importante, y bueno, intentamos hacer integral todo.
Bueno, y estamos con el doctor Rubén Espinosa. Él es médico anestesiólogo y está en Machala. Si usted está en Machala, esta es su oportunidad para que usted deje de sufrir tanto. El doctor le ofrece esta terapia del dolor que le permite sobrellevar y tener una mejor calidad de vida. Y por supuesto también en base a estudios comprobados. Doctor, usted me decía que los medicamentos que ustedes usan no solo son intravenosos, sino también son orales o tal vez masajes, tal vez algún tema de cremas sobre la piel. ¿Qué tipo de terapias son las que usan? Ya, las terapias, las formas de tratamiento en terapia del dolor son igual diversas. Hay farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de las farmacológicas hay farmacológicas no intervencionistas e intervencionistas. Entonces, por ejemplo, las farmacológicas sería, por ejemplo, medicación intravenosa con diferentes clases de analgésicos. Ahí las mezclas de analgésicos son los que nos van a dar un poco mejor control, dependiendo de qué es lo que queremos, dependiendo del paciente que tenemos. Entonces yo puedo hacer diferentes tipos de mezclas de medicación intravenosa y continuar luego con medicación vía oral. Por ejemplo, la terapia farmacológica intervencionista es llegar bajo la dirección de bajo la guía de ecográfica, llegar con una aguja hacia el sitio donde necesito bloquear. O sea, necesito yo bloquear la rama de un nervio que me lleva, que está generando dolor hacia la parte del cuerpo que el paciente refiere síntomas, y entonces llegamos con la aguja ahí, depositamos una cantidad de medicación en esa zona, ese nervio queda analgesiado, queda con un manejo del dolor para varias semanas, y entonces hemos mejorado la calidad del paciente, puede moverse inmediatamente, puede mover la zona que no le permitía mover semanas o meses, la mueve de inmediato, y entonces nosotros podemos tener, a eso le añadimos pues terapia no farmacológica, que sería la parte complementaria, toda la fisioterapia, la terapia física que requiere el paciente, con apoyo de, bueno, ahí hay electroestimulación, hay láser, hay magnetoterapia, bueno, dependiendo ya de la parte que haga el rehabilitador físico. Y bueno, hay pacientes, como les decía, que tienen mucha connotación psicológica aquí, hay mucha depresión, mucha ansiedad, que está mezclada con todo este proceso, y entonces la parte de psicología puede hacer también o puede actuar para poder ayudar a manejar. ¿Sí? Si nosotros tenemos finalmente un paciente que hemos podido manejar con medicación intravenosa inicial, con una infiltración, con tabletas para corto tiempo y con rehabilitación y parte de una psicoterapia, pues tenemos un paciente que está muy bien manejado, no por todas las cosas que impliquen, no por todos los aspectos que se utilicen, sino porque hemos cubierto todas las vías generadoras del dolor en él. Entonces, esa es la forma de ser. A veces la gente dice, no, es que no quiero mucho, es que yo solo quería esto o lo otro, pero no es así. O sea, si yo hago esto o lo otro, voy a tener meses y meses de dolor recurrente, y al final se va a hacer un dolor crónico y nunca lo voy a haber tratado adecuadamente. Y no es que sea más fuerte o más intenso, son las dosis adecuadas para el paciente correcto en un momento determinado, y listo, el paciente se recupera y puede regresar a su vida normalmente. Doctor, nos ingresan preguntas. Tengo un problema con el nervio asiático. Se me inflama de vez en cuando tengo mucho trabajo, cuando estoy muy estresado. ¿Es recomendable esta terapia del dolor para el problema que tengo? Sí, por ejemplo, como bueno, ya algunas veces posteo algunos mensajes o extractos de cosas que leo que me parecen interesantes que la gente debería saber. Por ejemplo, el primer momento, la primera acción que uno debe tomar para poder determinar si el proceso de analgesia va a ser bueno, si el proceso de terapia del dolor va a ser bueno, es determinar por qué se provoca el dolor. Es decir, caso A, si yo tengo un paciente que tiene inflamación del nervio ciático y le doy tratamiento para el nervio ciático, le pasa el dolor, se cura y sigue trabajando, y sigo dándole medicación y así paso varios meses, no he hecho mayor cosa. Si yo hago que este paciente, en el caso B, estudiar por qué se produce la inflamación del nervio ciático, ver cómo está la región lumbar, y dependiendo de eso, determinar qué clase de tratamiento complementario también debe hacer, aparte del control del dolor en ese momento, pues he ganado muchísimo más tiempo. Entonces el paciente, por ejemplo, puede tener digamos, una desviación de la columna en la región lumbar, una escoliosis lumbar que se conoce, ¿no es cierto? Y esa escoliosis lumbar puede estar ocasionando que se compriman las raíces nerviosas que forman el nervio ciático. Y entonces cada vez que yo hago mi actividad, me giro sobre ese lado y aprieto más
cierro más el conducto por donde salen estas raíces y se inflama constantemente. Total, lo que tengo que hacer es terapia de rehabilitación para mejorar esa escoliosis o todo lo que sea posible previo a una cirugía, porque incluso en escoliosis hay cirugía, pero no hablemos de cirugía de entrada, sino todo lo necesario previo a poder realizar un proceso quirúrgico como tal. Y entonces, si yo hago una terapia complementaria, por ejemplo, nadar, trotar y tener una musculatura en la espalda que me sostenga mejor la estructura ósea y que no se gire hacia el lado que está comprimiendo y que por eso no se inflame el nervio, entonces he logrado bastante. He disminuido las dosis consecutivas recurrentes que voy a usar de analgésico y el paciente solo con eso se mejora, pero diagnosticando primero cuál es la causa de esa inflamación del nervio ciático. Pero sí, la respuesta a la pregunta es que sí se puede usar terapia del dolor para esto. Perfecto, tenemos otra pregunta. Tengo ataques de gota. Se me inflama el dedo del pie o se me hinchan las rodillas. A veces me duele la cadera. Eso, bueno, la gota ya sabemos que es incurable, ¿no? Pero ¿cómo podría esta persona llevar una mejor calidad de vida con, inclusive me dicen que ya le han operado, ya le han puesto prótesis, ha perdido creo que rodillas. ¿Cómo podría llevar una persona de este, como hemos descrito en este momento, una mejor calidad de vida cuando vienen esos dolores de gota? Ya, si el dolor de gota se produce por elevación del ácido úrico, uno tiene que evitar que el ácido úrico se eleve primero. Si yo manejo el dolor, pero no hago nada para que el ácido úrico se eleve, entonces siempre voy a tener ataques recurrentes de dolor. Entonces, si yo dejo de consumir, por ejemplo, alcohol, carnes rojas, los mariscos que en teoría elevan el ácido úrico, yo voy a tener un mejor control del ácido úrico y por ende menos inflamación. Y de ahí la inflamación es más fácil, solamente analgésicos o antiinflamatorios por periodos de tiempo, digamos 5 días, para desinflamar la zona, porque el dolor no es otra causa que un dolor somático producto de una inflamación de la articulación, porque los cristales de ácido úrico se estancaron en esa articulación y la inflamó. Entonces lo que tengo que hacer es favorecer la salida del ácido úrico de ahí, con calor local, haciendo que estos cristales se disuelvan un poquito y salgan por la sangre. Y obviamente, como les decía, dejando de consumir lo que me provoca la elevación y controlando el dolor con analgésicos. Ahí los analgésicos facilitos pueden ser medicación intravenosa un día y continuar con la medicación los siguientes días. El problema es que a veces uno se pone una inyección y espera que eso le controle ya largo. Y la inyección dura igualito, 8 horas, igualito que una pastilla. La gente debe comprender un poquito que no es que la inyección es mejor que la pastilla, solamente que el tiempo de acción es inmediato. Si yo me pongo una inyección, ya está en la sangre al segundo que me lo estoy poniendo. Si yo me tomo una pastilla, tengo que esperar media hora, 40 minutos, dependiendo de la pastilla, para que ya esté en la sangre empezando a hacer su efecto. Hay medicamentos que necesitan incluso dosis repetidas para que el medicamento se estabilice en la sangre y pueda hacer su efecto. Entonces, nada, hay que dar una dosis intravenosa, que es como yo preferiría hacerlo, una dosis intravenosa, controlar el dolor en ese instante y luego continuar con medicación que no genere otros problemas como gastritis, como por ejemplo, bueno, algunas otras consideraciones dependiendo del paciente como tal. Bueno, y estamos en nuestro programa En Esencia, junto al doctor Rubén Espinosa, hablando sobre la terapia del dolor para que usted no sufra por mucho tiempo esos dolores que a veces le acarrean no solo las enfermedades crónicas, tal vez el cáncer, sino también otro tipo de dolencias que le pueden demorar mucho en el tiempo. Doctor, ¿cuál ha sido el resultado? Le preguntaban anteriormente con sus pacientes. ¿Cómo ellos se sienten? ¿Qué es lo que ellos tienen de resultado al recibir esta terapia? Bueno, los pacientes tienen mejoría inmediata del dolor. Como les decía, al menos 90% o un poquito más tienen mejoría en la movilidad. Y bueno, con lo que uno puede explicar, dependiendo del caso, ellos dejan de frustrarse tanto de cómo es el manejo del dolor. Como les decía, hay pacientes que llegan después de múltiples médicos, después de múltiples terapias, y a veces llegan indicando, no quiero que me dé medicamentos porque ya estoy cansado de los medicamentos, pero es que nunca recibió como debería haber recibido. Entonces ellos se van un poco más tranquilos con respecto a eso. A veces el problema es que nos toca continuar investigándole cosas, ¿no? Continuar bueno, viendo qué otros problemas más tiene, y eso es lo que a ellos les preocupa porque ellos no lo sabían. O sea, a veces un paciente me decía,
estoy bien, o sea, yo tengo diabetes, pero estoy súper bien. Y a mí me duelen las piernas, rodillas, pero yo estoy súper bien. Ya listo, sí, hicimos todo, pasó el dolor y toda la cuestión. Pero previo a eso habíamos hecho examen de glucosa y estaba como en 400 y algo. Entonces hicimos un protocolo para poder mirar cuánto estaba de malo, la elevación de la glucosa y todo. Y entonces definimos que él tiene que irse controlando más. Hicimos algo de información sobre el manejo de insulina y todo, y entonces él se fue preocupando más por eso, ¿no? Por la cuestión de la diabetes que por su dolor que ya le había pasado. Pero es que así es, hay pacientes que tienen dentro de su problema, tienen un montón de cosas más que no han sido tratadas adecuadamente por cualquier causa, y entonces ahí se van enterando. Entonces, Perfecto, doctor. Y dentro de su experiencia, ¿qué tiempo duran estos tratamientos del dolor? Una terapia del dolor, ¿y qué tiempo dura primero la terapia en sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? Y luego, ¿por qué tiempo se debe permanecer en este tipo de terapias? es muy variable. Cada paciente es un mundo distinto. Pacientes que estarán meses o incluso años en tratamientos constantes por su enfermedad de base. Y hay pacientes que se recuperarán en una semana, 15 días, ya tendrán mejor movilidad y listo. Hay inflamaciones de los tendones, especialmente en las muñecas, que pueden generarse por una inflamación, por un movimiento repetitivo. Entonces se da medicación para la inflamación, para el dolor, se hace un tipo de fisioterapia y el paciente ya no vuelve a realizar ese movimiento porque, como le digo, se ha detectado por qué se inició. Y entonces el paciente se recupera y luego ya se cuida de hacer ese movimiento y no lo vuelve a tener más. Entonces es muy variable dependiendo del paciente. Bueno, y doctor, yo creo que le han de haber visitado muchos con este tema del teletrabajo. Mucha gente tiene problemas o dolores con las muñecas o con la espaldita. ¿Le ha tocado ese tipo de casos? Sí, pacientes de este tipo sí hemos tenido. Estamos básicamente un mes y medio atendiendo de esta forma. Entonces, bueno, está muy cortito el tiempo como para hablar de muchas personas, pero siempre es importante que siempre están esos pacientes ahí, siempre estamos hablando con ellos, aunque no sea en consulta, pues tenemos grupos para poder comunicarnos, alguna consulta, alguna inquietud que tengan. Eso no es un problema, porque finalmente estamos conversando con ellos todo el tiempo de esto y nos gusta que ellos estén al día en lo más que se pueda respecto a esto y que no vayan a estar, no, tengo que irme a sobar, tengo que hacerme esto, cosas que no deberían hacer. Prefiero estar en contacto con ellos así todo el tiempo posible bueno, ya tener que atenderlos luego cuando han pasado por un montón de cosas que no debían hacerlo. Bueno, y estamos con el doctor Rubén Espinosa, quien tiene su consulta en Machala. Él es especialista, es anestesiólogo y especialista en la terapia del dolor. Doctor, nosotros en Esencia siempre pedimos cinco tips para vivir mejor. Doctor, ¿nos puede dar esos 5 tips? 5 tips para vivir mejor. Bueno, una dieta saludable, hacer ejercicio. Hace un tiempo escuchaba a un amigo cardiólogo muy bueno que nos daba una recomendación como esta. No automedicarse, un distanciamiento social que es importante ahora y vivir bien en familia, es tener ese apego familiar que es importante. Bueno, con esos 5 tips del doctor Rubén Espinosa desde Machala, queremos que nos cuente cómo llegamos a usted, cómo le localizamos, a qué número de teléfono, si usted tiene redes sociales y en Machala físicamente dónde se encuentra. Bueno, ahora estamos implementando un lugar para atención porque antes estábamos haciéndolo en domicilio como no había cómo atender en otras partes. Justo cuando vinimos acá estábamos en plena pandemia, entonces estábamos haciendo atención a domicilio. Ahora estamos implementando un lugar, ya mismo termina de adecuarse, es en la Boyacá Octava Oeste, en la ciudad de la 7 de julio, es detrás del colegio, del Estadio 9 de Mayo, básicamente. El número de teléfono es 097-911-0191. Ahí hacemos todo tipo de consultas, agendamos turnos, conversamos un poco con los pacientes que requieran alguna información. Y en redes sociales hay una página que se llama, en Facebook hay una página que se llama Salud DC, que la hicimos hace mucho tiempo. Y bueno, la hemos mantenido, solamente le vamos refrescando cosas y conocimiento. Ahí incluso hay algunos otros compañeros que también forman parte del grupo, compañeros de Quito, de otras partes que nos ayudan siempre de diferentes áreas. Y bueno, estamos pendientes siempre de poder venir a atender todos, ojalá algún día lo logremos,
venir a atender acá también todo el grupo que bueno, nos conocíamos mucho allá. Un saludo para todos mis amigos, compañeros, las personas que me conocen, que siempre están pendientes de lo que hacemos, siempre estamos pendientes de ir innovando, haciendo cosas para la mejoría de los pacientes. Qué bueno, doctor. Estamos con el doctor Rubén Espinosa. Él está con su consulta en Machala. ¿Qué pasa, doctor, si estamos en Quito, si estamos en Guayaquil o Cuenca? ¿Cómo accedemos a usted? ¿Es posible que usted se traslade a estas ciudades para algún tratamiento o solo lo está haciendo en Machala? Nosotros tenemos pensado hacer algo similar en Quito, con nuestros compañeros igual, de posgrado, de especialidad y otros de otras especialidades. Entonces, bueno, yo siempre va subiendo información y todo. Ojalá en lo posible, lo más pronto, podamos hacer un centro allá también. Hay especialistas muy buenos en estas ciudades, así que bueno, nosotros estamos también tratando de ponernos ahí al día como corresponde. Pero bueno, les estaremos informando si es que hay alguna posibilidad de podernos atender allá también. Perfecto, doctor. Y estamos con el doctor Rubén Espinosa, quien es anestesiólogo especialista en la terapia del dolor. Él se encuentra en Machala y nos ha dicho que usted no tiene que aguantarse los dolores. Eso es lo más importante. Recuerde que siempre hay estos médicos que están especializados para evitar los dolores, porque un dolor no nos deja trabajar, no nos deja tener una calidad de vida buena, ni tampoco compartir con los seres que amamos. Doctor, un mensaje final para cerrar esta entrevista. Bueno, esperamos que toda esta situación ya vaya pasando, todo se recupere, que no se haya perdido mucho y que, bueno, cada uno tengamos esta misión un poco de reconstruir todo lo que se afectó. Y en la parte de terapia del dolor, pues aprender un poco que hay cosas que se van innovando, cosas que van apareciendo y que deben ser parte de nuestro día a día. Leamos mucho sobre esto porque es una información muy importante, muy nueva y muy bonita, que nos va a permitir un poco ayudarnos a nosotros mismos, ayudar a nuestros familiares y no cometer errores en el proceso del manejo de tal o cual enfermedad. Y en cuanto al dolor, eso es importante, ¿ya? Eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Rubén Espinosa nos acompañó esta tarde. Conversamos sobre la terapia del dolor. Lo importante es que usted se atienda con los expertos y, por supuesto, desde Machala nos comunicó todo esto. Así que a todos los que están en Machala les invito a visitar Salud EC con el doctor Rubén Espinosa. Él está ya presto para ayudarnos en todos esos dolores, como nos dijo el por 3 tipos de dolores que nos pueden estar afectando nuestra vida. Tiene que vivir de seguro. Muchísimas gracias a todos y una linda tarde. Gracias a usted. Hasta luego.